Otro tipo de operadores que vamos a ver son los de asignación. Vamos a tener primero el de asignación simple, que ese es el que veníamos viendo, que es para guardar un valor en una variable. Después tenemos el de asignación de suma, que es un más igual, uno de resta, que es menos igual, multiplicación, que es multiplicación igual, división, división entera, módulo y potencia. ¿Qué son estos operadores de asignación? Son una forma resumida, excepto el de asignación simple, sino el que tiene las operaciones a partir de suma hacia abajo. Son una forma resumida de realizar una operación matemática, en este caso, de el valor de una variable con un número. Ahí vamos a verlo en código, qué significa todo esto. Cuando yo tengo, vimos la asignación simple, que es nosotros cuando queremos guardar un valor directamente en una variable. Yo voy a tener que esa variable va a ser 3. O yo puedo realizar operaciones y guardar el resultado en una variable. O sea, si yo lo quiero imprimir, voy a imprimir un 7, que en realidad lo que se va a guardar es el resultado de una operación. Nosotros acá solo vamos a ver la asignación suma, los otros son exactamente iguales, pero la idea es que entiendan el concepto, ¿sí? ¿Para qué se utilizan? Para tomar el valor ya asignado a una variable y vamos a aplicarle la operación suma. Y ese resultado de la operación es asignado nuevamente a la variable, ¿sí? Este tipo de operadores se utilizan mucho en estructuras de iteración, que estructuras de iteración va a ser el próximo tema que vamos a ver. Pero básicamente nos ayudan a reducir la escritura de código, ¿sí? Básicamente, ¿qué es esta forma resumida de escribir? Yo voy a hacer una inicialización de la variable, que básicamente es darle un valor por defecto a una variable. Voy a usar el operador asignación simple, le voy a dar un número y lo que yo quiero hacer es que al valor que ya tiene var asignación, que en este caso es 0, le voy a sumar un 5, ¿sí? Entonces, cuando yo ejecute esto, yo voy a ver un 5, porque el valor que ahora tiene variable asignación es un 5, ¿sí? Que si yo quiero utilizar ahora el operador asignación, lo que voy a hacer es utilizar el operador suma, el de asignación suma, que lo voy a escribir así, sin espacios. Esto es un error. Este es el operador más igual sin espacios, ¿sí? Entonces, cuando yo lo ejecuto, nos da el mismo resultado. Esto en una estructura simple como esta no tiene mucho sentido, más que el que se vea menos complejo, por así decirlo. No sé si complejo, pero largo en código. No, esto si yo tuviera que ejecutar una y otra vez esta asignación, eso es lo que me hace que sea más fácil y más corto y rápido. Pero no, básicamente se utiliza para eso, ¿sí? Lo otro que ustedes necesitan entender es que yo necesito inicializar la variable, si no voy a tener un error. ¿Por qué? Porque esto equivale a esto, ¿sí? A el valor que ya tiene la variable, sumarle un 5, ¿sí? En esta otra variable, que es var asignación 1, que no es esta variable, sino que es otra variable aparte, imagínense que ustedes tienen, de vuelta hacemos la analogía de la caja. Yo tengo una caja vacía y yo le voy a decir, lo que haya en esa caja, sumale 5. Cuando yo abro esa caja, está vacía, no tengo nada. Entonces, ¿qué valor represento ahí adentro? Cuando nosotros hablamos en aspectos de computación,
nosotros sabemos que la memoria internamente, o sea, a muy, muy bajo nivel, solo tenemos ceros y unos. Si nosotros no tenemos una estructura que nos determine qué significa ese propio valor, se considera que es un dato basura. Entonces, ¿por qué esto me da un error? Porque yo no puedo sumarle 5 a un dato basura. Cuando yo abro esa caja de mi analogía de variable, esa caja tiene basura adentro. Entonces yo no puedo sumarle 5 a basura porque es un número indeterminado. O sea, no puedo definir un valor y que sea cierto, porque esto tiene que ser cierto, tiene que ser que el valor que ya tenía, sumarle 5 y me tiene que dar algo que yo lo voy a ejecutar 10 millones de veces y siempre me va a dar el mismo resultado. Por eso es que da error, y esto es algo propio del lenguaje, y generalmente todos los lenguajes hacen eso. Hay ciertos lenguajes que según el tipo de datos tiene un valor por defecto, ¿sí? Si es entero es un 0, si es un float es un 0.0, si es un booleano, por ejemplo, el valor por defecto es false o falso. Pero Python no hace esta distinción, entonces nosotros siempre tenemos que inicializarle, darle un valor por defecto que para nosotros signifique que no existe nada o un valor inicial, como si yo estoy contando algo, empezar por el 0. Pero eso es algo lógico que nosotros tenemos que darle. Ahí, por ejemplo, si nosotros queremos empezar con una asignación, empezar a contar desde 0 porque nosotros queremos empezar a recorrer el índice de una lista, por ejemplo, vamos a empezar por 0. Pero hay otros elementos complejos donde el primer elemento es 1. Entonces, ¿cuál es mi valor inicial? Y va a depender de mi lógica. Entonces, por eso es que Python no nos da un valor por defecto. Pero bueno, tal vez me fui mucho al tecnicismo. Pero bueno. Ahora bien, de la misma forma que nosotros podíamos operar con la suma en cadenas, podemos hacer lo mismo, pero en la asignación suma, nosotros vamos a tener que esto no es una suma aritmética, sino que es la concatenación, ¿sí? Entonces es sumar, entre comillas, es agregar al final de la primera cadena el segundo, ¿sí? Entonces si nosotros ejecutamos esto nos va a dar AB, ¿sí? Var asignación era A, después le dijimos que a lo que haya en A, súmale B. Entonces ahora es AB, esa es nuestra nueva variable. Entonces fíjense que yo cada vez que haga esto, como es una asignación, este valor que antes tenía acá, var asignación string, que era este valor se pisa. ¿Qué quiere decir? Que yo sobreescribo el valor que tenía antes. O sea que si yo ejecuto esto y no me doy cuenta, estoy perdiendo mi valor original, ¿sí? Estoy reemplazando lo que hay en la caja por un nuevo valor, pero siempre opero sobre la misma caja, sobre la misma variable, ¿sí? Y también podemos utilizarlo para operar booleanos. De vuelta, va a ser la suma porque los booleanos son representados por unos y ceros. Tiene sentido y por ahí no tiene sentido, pero de vuelta va a ser algo propio de su lógica y van a tener que tener este tipo de cosas en cuenta para no tener errores después en su código.